momento de darle la bienvenida al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en salud pública, comentarista de opinión en el portal de Opinión El Montonero. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable. Muy buenos días y un saludo a lo suyo, a todo el país. Antes de comentar sobre un tema de mucho interés que se ha escrito esta semana sobre la compra de medicamentos y prácticas colusorias por lo bajo, ¿no? Presuntas irregularidades en compras por un monto de 6.000 millones de soles. Me gustaría echarle una mirada muy rápida de los principales temas de la semana para luego ya un poco centrarnos en esta compra de medicamentos y prácticas colusorias. La semana ha sido sumamente rica en temas políticos. Se ha, en primer lugar, discutido el tema de las conversaciones de los diversos partidos políticos y las alianzas para la mesa directiva del Congreso. Esto ha sido eh, bastante notorio debido a que el llamado bloque democrático desea mantener la mesa, y en ese sentido la labor que cumplen partidos como Alianza para el Progreso y Fuerza Popular son determinantes en esta etapa, porque ahora le correspondería en la rotación de presidencias que han tenido en ese bloque a Fuerza Popular presidir la mesa directiva del Congreso. Pero parece que ahí hay alguna renuencia en hacerlo, y en consecuencia esto ha generado algún nivel de incertidumbre. En todo caso, el próximo viernes sabremos quién es electo presidente de la mesa. El jueves 25 se va a saber quiénes son los candidatos, y esperemos que no haya sobresaltos en esta sucesión en la mesa directiva del Congreso. El segundo aspecto tiene relación con la exoneración de una denuncia que tenía la presidenta de la República con relación a las muertes que ocurrieron en las protestas cuando asumió el mando. Y en ese sentido ha sido sumamente, digamos, aplaudido por el oficialismo el hecho de haber sido excluida de ese proceso. Sin embargo, ha quedado todavía el tema de los relojes Rolex, que probablemente dará mucho que hablar en los días futuros. Y por otro lado, se ha visto también la aprobación de un nuevo crédito suplementario, ¿no?, con la finalidad de inyectarle a los sectores un poquito más de 3.000 millones de soles para poder agilizar las economías, sobre todo en las regiones. Una serie de inversiones para hacer transferencias, que sean con dinero transferido desde el gobierno nacional para que las regiones puedan dinamizar sus economías en sus sectores. Por otro lado, ha habido también una movilización en conmemoración a los paros de la década del 70, el año 79, el paro del 19 de julio, que ha sido el día de ayer, que de alguna manera ha generado algún nivel de caos en el transporte en el centro de Lima, pero que ha sido más que una protesta, una conmemoración a ese aniversario. Y por último, creo que estos llamados que se han hecho a la insurgencia, que debería darse en este 19 de julio o estas fiestas patrias, hasta la fecha no se ha observado algún nivel mayor de protesta en el nivel del país contra lo que se pensaba, ¿no? Porque se decía que esta es una protesta política, que tiene que ver con el gobierno, no es una reivindicación económica, pero sin embargo eso, como se ve, no ha calado demasiado. Y también en este sentido ha tenido que ver algunas protestas que han habido en las zonas mineras, que de alguna manera, si bien es cierto, aún han sido raras, pero se nota que hay un intento de poder incrementar estas protestas, no solamente por el tema de Tía María, con el bloqueo de la carretera de la Costanera por unas horas, o también se anuncia algo para las Bambas. Todo esto en un momento en que el Perú ha tenido un crecimiento una vez más de más del 5% de la economía, en un momento en que el Perú ha comenzado ya a mejorar el empleo. Se habla de casi 250.000 empleos nuevos que ha ocurrido en el país, y en momentos en que nos aprestamos a poder ya acercarnos a inaugurar los grandes proyectos que el Perú tiene
en cartera, como el caso de Chancay, el aeropuerto Jorge Chávez, etcétera. Y también hay que señalar que ha habido tres motores de este desarrollo. Uno de ellos la minería, sigue siendo la minería, la agroexportación y la pesca. Y creo que esos tres temas van a ser ahora discutidos, conversados, porque es obvio que si esto ahí no va bien, habría que incentivar ese crecimiento por parte del Congreso de la República. Ahora, doctor Cuba, yo quería detenerme un poco lo comentaba al inicio de esta secuencia. Usted ha escrito sobre la compra de medicamentos y prácticas colusorias, ¿no? Y además ya se habla de presuntas irregularidades en compras por un monto de 6.000 millones de soles, ¿no? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Cuál es el tema de fondo? Me gustaría que le explique a la opinión pública, ¿no? Porque no es poca cosa en realidad. Y la manera además como se habría estado actuando. En primer lugar, hay que señalar que la industria farmacéutica en el mundo es una industria muy poderosa. Se dice que es la segunda industria más poderosa después de la industria de guerra, de las armas. En segundo lugar, hay que señalar que el Perú no es un mercado muy grande para medicamentos. No somos comparables con países como Brasil, Estados Unidos, México, que son grandes economías, que tienen una enorme población. Nosotros tenemos un mercado más pequeño y además un sector donde la atención médica es generalmente pública, porque en el país existe casi un 95% de los establecimientos de salud son del sector público, sean estos del Ministerio de Salud o de Salud o también de las Fuerzas Armadas y Policiales, inclusive las municipales. Por eso es que el Ministerio de Salud es un gran comprador. Es un gran comprador del sector público, vemos un gran comprador, y el Perú ha ensayado una serie de mecanismos precisamente para que se mejore la competencia. Desde la intención de que ingresen casi los medicamentos sin mucho control, como fue el registro sanitario con 7 días que se dio en el año 92, que se llamó la apertura farmacológica, hasta un poco más de controles con un registro sanitario y con tiempos acotados, que evidentemente no se ha cumplido, hasta la fecha. Esto ha generado que este gran comprador pudiera, a través de mecanismos como fue la subasta inversa, es decir, el que tiene mejores precios es el que gana, en este caso se haya observado que las empresas han generado lo que se llama una colusión horizontal, es decir, que ellos se pongan de acuerdo, ¿no?, entre empresas para ver quién postula y quién no, quién se retira, o si se retiran los dos y dejan desierto la licitación y se cae el proceso, y en este caso el Indecopi ha encontrado algunos documentos que comprueban estos hechos, como correos electrónicos, conversaciones en lenguaje encriptado, etcétera, etcétera, que hace que evidencia que desde el año 2006 hasta el año 2020, que es el proceso de investigación que se ha hecho, se hayan dado estas prácticas colusorias en clara violación a la libre competencia y con la idea de obtener suprautilidades que quizá en un momento de competencia no ocurriría. Esto ha generado entonces que la denuncia que hace Indecopi sea muy importante. El Ministerio de Salud, en varias oportunidades, y esta ha sido la última con esta gestión, y también se ocurrió en la gestión del 2018 y 2017, se hicieron una serie de denuncias. No nos olvidemos que en este acápite de medicamentos, si bien es cierto, no está en este proceso de investigación, también hemos tenido el problema del oxígeno medicinal, porque el oxígeno medicinal también es un medicamento y también existió toda una investigación que hizo Indecopi al respecto, debido a unas prácticas también de distribución del mercado nacional en 2 o 3 empresas que permitieron que los precios tengan
prácticamente precio de monopolio. Y en este caso, esto ha generado grandes pérdidas, digamos, no solamente en el tema económico para el Estado. Quizá lo más grave es que cuando estas prácticas, estas compras se caen, al final lo que hay es escasez de medicamentos en los servicios de salud a nivel nacional. Y esto esperamos que la Indecopi pueda llevar esta investigación hasta el final, sancione a las empresas, que se dice que son 15 empresas que están involucradas, 5 personas naturales, y estas empresas son grandes empresas que intervienen mucho en el mercado nacional, que esperamos puedan también aclarar la situación, porque evidentemente este año, por ejemplo, como una práctica recurrente que había con estas prácticas que ya se notaban que eran totalmente irregulares en el mercado, que era además lenguaje común con los funcionarios que hay en Senares, que señalaban que era casi imposible poder evitar estas prácticas de las empresas. Y entonces este año, por ejemplo, se suspendió esa compra corporativa conjunta a nivel nacional y se prefirió transferir el dinero a los propios hospitales y las regiones para que hagan las compras, para que de alguna manera dinamicen esta economía y evitar estas prácticas. Sin que esto sea la solución, por supuesto, porque esto de alguna manera también genera problemas en las adquisiciones en las regiones, también se dan ya en menor cuantía, digamos, estos problemas, pero que sin embargo, en esta circunstancia, con esta denuncia que ha hecho Indecopi, con este proceso que lleva a cabo Indecopi, lo que hace sino es señalar que se tiene que ver alguna forma de mejorar esta adquisición a nivel nacional, mejorar el comportamiento de Senares, ver una posibilidad de mejorar las compras en estos temas de corrupción que se han detectado. Doctor Cuba, no deje de sorprender cuando usted nos detalla que se burlaban con facilidad cualquier atisbo de control, ¿no? Porque no solamente pasa por una entidad, son varias entidades las que pasan. ¿Qué es lo que ocurrió realmente de fondo? ¿O es que ya, más allá de una concertación, ha sido una cuestión planificada de tal manera que difícilmente podían intervenir otras instituciones? Usted acaba de decir algo, mucha gente conocía de esto, pero no lo decía. Sí, lo que sucede es que Indecopi tiene una autonomía. ¿Ya? Y uno puede notificar a Indecopi y Indecopi toma sus tiempos para hacer estas investigaciones. El hecho que, por ejemplo, haya ido hasta el año 2020 en la investigación no significa que luego del 2020 no hayan ocurrido estas prácticas. Lo que sucede es que ese es el proceso, el tiempo que ha tomado Indecopi. Lo que se hace se pone en conocimiento Indecopi, y Indecopi hace su proceso y se toma sus tiempos, sus recaudos para hacer esta investigación. Esto es en lo que le corresponde a Indecopi. Al Ministerio de Salud lo que le corresponde es poner en conocimiento, pero es evidente que estas prácticas uno las palpa cuando se te cae una compra. Uno quiere comprar un producto y al final participan en la licitación y al final se retiran, te dejan en blanco el producto. El problema no es que te dejen en blanco, sino que te generan un desabastecimiento. Y al final ese desabastecimiento tiene que ser cubierto por una compra de emergencia. Y esa compra de emergencia te dan a 3, 4 veces más el precio del que iban a licitar, porque no nos olvidemos que hablábamos de subasta inversa, es decir, se compraba el precio más económico. Esto se tiene que resolver de alguna manera. Y en estos momentos hay en discusión la nueva ley de contrataciones. En esta nueva ley de contrataciones, felizmente, se ha puesto que va a haber mecanismos, 3 grandes rubros va a tener para el tema de medicamentos. Un primer rubro van a ser la compra de medicamentos dentro de la propia ley de contrataciones. Va a haber mecanismos de compra diferenciados para aquellos medicamentos que son para enfermedades raras, huérfanas, cáncer, etcétera. Y además va a haber un régimen especial de compras. Y también se autoriza ya la compra directa al extranjero. Es decir, si tú notas que aquí en el Perú hay estos temas que estamos refiriendo, lo lógico sería que el Perú también pueda tener el Ministerio de Salud, el Senares, que es el órgano logístico, debería tener la posibilidad de hacer adquisiciones en el extranjero. Lo importante es que no haya desabastecimiento para los pacientes. Y en segundo lugar, que no se afecte el erario nacional.
Es decir, tengamos medicamentos seguros, eficaces y baratos. Y esta función la tiene que cumplir evidentemente el SENARES y el Ministerio de Salud, pero para esto necesitamos normas claras, afianzar mucho más el control, mejorar la transparencia de las compras y sobre todo un rediseño, una reorganización, una reestructuración de lo que puede ser este organismo de compras del Ministerio de Salud. Porque hay que tomar en cuenta que cuando se dan estas prácticas, y usted lo señala, parece poco probable que solo lo hagan las empresas a solas, ¿no? Debe haber algún mecanismo interno que aún no está desentrañado, pero debe existir un mecanismo de algo que se conoce también desde dentro. Por eso es que es importante este rediseño, esta reestructuración, para poder mejorar la gestión en estos aspectos en el Ministerio de Salud. Ahora, de acuerdo a lo que ha adelantado Indecopi, se había afectado a SENARES y también a Salud, ¿no? Que es a través de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos. ¿Esto es así? Sí, lo que señala Indecopi es que el CEABE, el Centro de Abastecimiento de Salud, también ha sido afectado, y ahí colocan licitaciones hasta por el monto de 600 millones de soles. Es una afectación 10 veces menor que la que tiene el MINSA. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que son dinero de los asegurados y que esta situación puede ser grave en el salud, porque en el salud el medicamento es esencial porque tiene una forma de gestión más curativa, digamos, que la que tiene el MINSA, que el MINSA es más preventivo promocional, y el uso del medicamento tiene una mayor peso, digamos, en la gestión sanitaria. Sin embargo, 600 millones es muchísimo dinero, claro, y esperamos que también ahí se pueda llegar a las investigaciones hasta el final. En el caso del MINSA, que son como casi 5.300 millones, cuando hablamos de las cifras astronómicas, 5.300 millones es muchísimo dinero, ¿no es cierto? Y aquí lo que se trata es que se vea la posibilidad, ¿no?, también de que estas empresas de alguna manera se conozcan en detalle todos los aspectos para que de alguna manera puedan resarcirse. Porque el tema de fondo aquí está que cuando tú dejas un medicamento a la población tiene que salir a comprar. Y acá hay un dato que creo que es relevante señalar. De todo el gasto que se hace en la atención sanitaria, en medicamentos, en todo el sistema público del Perú, todos los gastos que se hace, el 55% del gasto lo hace la población de su bolsillo. Y esto no debería ocurrir en un país que tiene, o que se jacta de tener un 99.5% de la población con un seguro, sea del SIS, sea privado, o sea de salud, o sea de las Fuerzas Armadas o policiales. ¿Esto qué significa? Si tú tienes un seguro, lo lógico es que el medicamento se te sea otorgado en modo gratuito. Pero aquí viene un tema de fondo, que si bien es cierto, tienes un seguro, sin embargo, no tienes la contraparte, que es la capacidad de atención médica. Es decir, te faltan servicios. Todavía hay un 20 a 22% de la población que no tiene acceso a los servicios de salud, sobre todo en las zonas más alejadas del país, las zonas altandinas, las comunidades dispersas, las comunidades nativas, amazónicas, etcétera. Pero sin embargo es la población que más necesita, es la población que requiere de alguna manera que le llegue su medicamento a esos lugares. O sea, el reto en este caso es bien grande, es que toda la población peruana tenga acceso a los servicios de salud, se fortalezca la prestación de servicios de salud y en este sentido se fortalezca también la entrega de su medicamento en cada una de las atenciones que tiene la gente. Y para ello hay que frenar la corrupción, en realidad, ese es el tema de fondo. El tema clave aquí, como usted señala, es señalar la corrupción. Los montos son astronómicos. No nos olvidemos que tenemos unas cifras que parecen increíbles. El Perú tiene una brecha insatisfecha para cubrir las necesidades de la gente en atención de salud de 55.000 millones de soles. Pero el país en su conjunto, con todos los ministerios y todo el sector público,
tiene tiene un gasto, una pérdida en corrupción de más de 22.000 millones de soles. Imagínense usted, si nosotros frenamos la corrupción, ¿cuánto podríamos mejorar para cerrar la brecha en el sector salud? Muy bien, doctor Javier Cuba, muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación a través de la semana en RCR. Muy gentil, buen día. Un abrazo una vez más.